Bueno, hola chicos, hola chicas. Yo soy el profesor Sebastián Estrada, soy el profesor de historia de segundo del turno noche. No nos hemos visto la cara con la mayoría, ¿sí? Yo no estoy haciendo clases por Zoom, estoy haciendo mayoritariamente con la mayoría de mis cursos videoclases, aunque cada tanto hago algún Meet o algún Zoom. Pero es muy probable que la mayoría no me conozca. Bueno, me estoy presentando, soy el profesor Sebastián Estrada. Soy el profesor que viene mandando algunas de las actividades correspondientes a historia para segundo año. Y sobre esto les quiero comentar algo. La verdad es que tenemos una producción bastante pobre de parte del grupo, del curso, aproximadamente de unos, no sé, 35 alumnos y alumnas que tenemos en el curso. No sé exactamente el número en este momento. Me están respondiendo 7 personas, ¿sí? Eso equivale más o menos equivale al 20% de alumnos y alumnas que están respondiendo, ¿sí? Con lo cual habría que elevar un poco el nivel de respuesta. Recuerden que más allá de lo que pase este año por causa de la pandemia, del famoso COVID que nos está encerrando a todos, el año que viene seguramente va a haber que atravesar un proceso de acreditación de los saberes aprendidos e incorporados durante este año. Con lo cual, el trabajo que hagan o que no hagan, digamos, va a tener su correlato el año que viene seguramente. Así que traten de no dormirse e ir avanzando con los trabajos. Quienes vean este video y quieran saber qué les está faltando de los trabajos que yo envié hasta ahora, pueden escribirme al mismo mail por el cual les llega. Si no se los comento, mi mail es profesorestradahistoria, todo junto, profesorestradahistoria@hotmail.com. Sí, y ahí me conectan. Bueno, este video va a ser una videoclase, ¿sí? Va a ser una clase en la cual yo voy a tratar un tema que es muy importante en el programa, que se corresponde, si no me equivoco, creo que con la unidad 3 en nuestro caso, y que tiene que ver con la ilustración, ¿sí? El siglo de las luces. Nosotros venimos trabajando últimamente el sistema colonial español, venimos trabajando cómo era la sociedad, bueno, cómo eran los métodos, digamos, de utilización de la mano de obra, qué pasaba, digamos, con los intereses de la iglesia, bueno, cómo funcionaba el sistema económico también de la colonia, ¿sí? Entonces estamos hablando de, obviamente, los siglos XVI, XVII, XVIII, que se van a prolongar hasta principios del siglo XIX en la mayor parte de América, ¿no? Y por supuesto acá, en lo que es el Río de la Plata, la futura Argentina, hasta 1810, cuando sucede la Revolución. Entonces es muy importante en ese camino, y luego de haber visto y de haber trabajado todo este sistema colonial, analizar un sistema de pensamiento que va a ser, un sistema de pensamiento me refiero a una ideología, digamos, un conjunto de ideas y de formas de pensar que van a tener, digamos, un nombre y que van a quedar agrupadas, ahora lo vamos a comentar, y que van a ser muy importantes para los procesos revolucionarios que se van a producir a fines del siglo XVIII, ¿sí? Sobre todo la Revolución Francesa en 1789, que van a acompañar también los procesos el proceso revolucionario de las colonias inglesas en Norteamérica, cuando van a ser, digamos, el país que conocemos hoy como Estados Unidos, cuando van a ser los Estados Unidos de Norteamérica, luego de su revolución en 1776, y también van a formar parte de las ideas, ¿sí? Liberadoras o libertarias o de liberación que van a conducir posteriormente a las revoluciones a principios del siglo XIX en todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Por supuesto incluido Argentina, pero también como te va a tener correlatos en Chile, en Uruguay, en el norte de Sudamérica, lo que es la Gran Colombia, Venezuela, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Este sistema de pensamiento es el que se conoce como la Ilustración, ¿sí? O el Iluminismo. Bien, y la Ilustración o el Iluminismo viene de la idea de que al siglo XVIII, cuando hablamos del siglo XVIII, hablamos del siglo que está comprendido entre 1700 y 1800, se lo conoce como el siglo de las luces, ¿sí? Por eso el iluminismo. Y tiene que ver con que a principios de ese siglo, digamos, comienzan a tomar forma unas ideas que están vinculadas con el uso, ¿sí? Que comienzan a desprenderse, digamos, de la ideología religiosa o, digamos, de la presencia generalizada, digamos, de los dogmas religiosos, y comienzan a basarse
más que nada en el uso de la razón, ¿sí? En el uso del pensamiento para conocer la naturaleza. Es decir, se alejan de las visiones dogmáticas. ¿Qué es un dogma? Cuando hablo de dogmático me refiero a un dogma. Un dogma es aquello que no se discute, es aquello en lo que uno dice que es de una determinada manera, ¿sí? En lo que se cree, pero que no se discute, no hay forma de discutirlo y tampoco hay forma de probarlo. Eso es un dogma. Por supuesto, las visiones dogmáticas son las visiones religiosas, que en ese momento se correspondían con la visión de alguna manera para el caso europeo, ¿sí? Y sobre todo también para las colonias, que eran justamente colonias europeas en América, se correspondía con la Iglesia católica o con incluso con los dogmas protestantes, ¿no? Es decir, con los otros dogmas cristianos que había en Inglaterra y que habían surgido, por ejemplo, en Alemania, ¿no? De la mano de Calvino, de Lutero, ¿sí? Primero de Lutero, ¿no? Después de Calvino. ¿Bien? Entonces, volvemos a la Ilustración, ¿sí? La Ilustración es un movimiento de pensamiento justamente que exalta, que toma en cuenta la razón, el pensamiento para conocer y para comprender el mundo. Es un movimiento que proviene de otros conjuntos de ideas que ya empezaban a cuestionarse, ¿no? Las ideas religiosas y la forma en que las sociedades y las personas y los hombres y mujeres conocían el mundo, ¿no? Y que son, por ejemplo, el humanismo, ¿no? El humanismo es un movimiento que comienza 100 años antes, digamos, incluso más, y que justamente incluía o proponía, digamos, una forma de relacionarse con la naturaleza que era directa, ¿no? Y que tenía que ver justamente con el conocimiento del mundo a través de los sentidos, ¿sí? Es decir, esto de volver a lo humano, ¿no? Y de la relación con la naturaleza y del conocimiento de la naturaleza. También están las ideas racionalistas, ¿no? Los racionales vienen justamente de la razón, ¿no? La racionalidad viene de la razón, y ahí aparecen las figuras, por ejemplo, de René Descartes o Descartes, ¿no? El que justamente quien es uno de los filósofos franceses que plantea justamente la duda de dudar de todas las cosas como un método para aprender cosas, para conocer, y después aparece un filósofo como Kant, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese sistema de pensamiento, sino que de alguna manera eso es el antecedente, digamos, del surgimiento y de la proliferación de ideas que tienen que ver con la Ilustración. Y la Ilustración, como decía, vamos a repetirlo de vuelta, tiene que ver con el uso de las luces, del conocimiento y de la razón para conocer el mundo y se opone justamente a las visiones dogmáticas. En ese camino, ¿sí? Van a aparecer figuras como, por ejemplo, es un movimiento que inicia en Francia, es un movimiento que está en Alemania, es un movimiento que está en Inglaterra y tiene diferentes pensadores que van a ir generando ideas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es decir, este pensamiento no solamente tenía vinculación con el uso de las artes, perdón, el uso, digamos, y el desarrollo de las ciencias y del conocimiento científico, sino que tiene un correlato en lo político, en la vida de la sociedad y también tiene un correlato en el pensamiento económico. Este cuerpo de información, ¿sí? Este sistema de ideas, está muy relacionado, ¿sí? Con las libertades individuales, ¿sí? Entonces hay personajes que comienzan a... personajes, ¿no? Hay pensadores, quiero decir, que comienzan a pensar, ¿sí? El funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento del poder en la sociedad y comienzan a cuestionar, digamos, algunos presupuestos que tenían que ver con cómo se manejaba el poder en ese momento. Nosotros ya vimos anteriormente en algunos de los primeros trabajos esta figura del absolutismo monárquico, ¿sí? En ese momento los reyes, que se consideraba que su poder estaba imbuido, venía directamente de Dios, tenían un poder absoluto, es decir, mandaban sobre el pueblo de una manera completamente discrecional, ¿bien? Eso a partir de estas ideas de la Ilustración en el siglo XVII, siglo XVIII, por supuesto sobre todo, comienzan a ser puestos un poquito en jaque, ¿no? Y comienzan a ser cuestionadas porque hay
justamente pensadores que comienzan a pensar el mundo social de otra manera y consideran y empiezan a considerar que las libertades individuales son esenciales y que el poder no reside, ¿sí?, en la figura del rey y no viene, no emana de Dios, sino que el poder es del pueblo y es el pueblo quien a través de sus representantes, o es el pueblo el que tiene la soberanía, ¿sí? Que haya un rey no implica directamente que el poder haya sido imbuido por Dios, por supuesto para estos pensadores. Entonces aparecen figuras como por ejemplo la de Montesquieu, ¿sí? Montesquieu es aquel que, entre tantas ideas, elabora justamente la noción de la división de poderes, ¿sí? Es decir, la idea de que no solo el poder no tenía que estar resumido en una sola persona, en la figura del rey, sino que tenía que haber tres poderes que de alguna manera actuaran en un balance de poder, se lo distribuyeran. ¿Y cuáles son esos tres poderes? Bueno, los que tenemos hoy en día, incluso en nuestra república, o en cualquier república moderna, que son el poder ejecutivo, que es el que toma las decisiones, el poder legislativo, que es el que elabora las leyes, el Congreso, ¿no?, los congresos, las legislaturas, y el Poder Judicial, que es el que aplica las leyes. Bien, bueno. Esa noción, ¿sí?, de división de poderes nace justamente de la figura de Montesquieu. Pero también hay otras personas, ¿no? Bueno, en Inglaterra está la figura, por ejemplo, de John Locke, ¿sí? De Hume también, pero por ejemplo John Locke también se cuestiona y se pregunta, ¿no?, cómo tiene que funcionar el poder y dónde reside el poder. Y cómo tiene justamente que ejercerse el poder. Y habla también, él vincula, digamos, el funcionamiento social y habla de que justamente el hombre entendido, ¿no?, como el hombre social, las mujeres, por supuesto, ¿no?, el humano, ¿sí?, es un ser que vive en sociedad y que tiene una cierta bondad, ¿no?, y que él comprende que para organizarse en sociedad es vital justamente la libertad, digamos, de las personas, y que las personas tienen que poder ejercer su libertad en el curso, por supuesto, también, digamos, en el concierto, digamos, de toda una sociedad, ¿no? Es decir, tienen que valorar justamente la sociedad y, por ejemplo, las nociones de propiedad, justamente como muy importantes en el funcionamiento de la sociedad. También, finalmente, digamos, uno de los pensadores más importantes de la Ilustración, ¿sí?, y que cuadran, digamos, y sistematizan algunas ideas en torno al funcionamiento de la sociedad, es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Yo lo digo horriblemente porque no sé hablar francés, pero Rousseau es justamente quien elabora una serie de ideas que tienen que ver justamente con esta idea de las libertades individuales, que también van a dar cuerpo justamente al ideario, digamos, y a las ideas que se van a plasmar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la revolución justamente de los Estados Unidos de Norteamérica y en nuestra Revolución de Mayo. ¿Sí? De hecho, el propio Mariano Moreno, acá en Argentina, es quien traduce al castellano o al español el famoso contrato social de Jean-Jacques Rousseau, o de Rousseau, vamos a decirlo. El contrato social justamente es un libro que habla, que establece la idea justamente de que para vivir en sociedad todas las personas tienen que ceder parte de sus derechos naturales, ¿sí?, y tienen que tener obligaciones, ¿no?, y que tienen que ponerse a cobijo de la ley, por supuesto, para poder vivir en sociedad. Es decir, porque pues, esta idea de que tenemos que ser libres, pero las libertades están limitadas en las libertades del otro, ¿no? Entonces hay un sistema legal que regula todo eso, y que esta idea de que nosotros cedemos un poco de nuestras libertades y que tenemos obligaciones para con nuestra sociedad, es una suerte de contrato social, ¿sí? Eso es un poco la idea. Que va a ser todas estas ideas son muy importantes. Es importante conocer más o menos de dónde surgen, cuál es el correlato económico, político, porque de vuelta van a ser muy importantes justamente en todas las personas que llevan adelante los diversos sistemas, perdón, las diversas revoluciones a lo largo de Europa, ¿sí?, y en las colonias americanas, por ejemplo, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX y durante también buena parte del siglo XIX. No me quiero olvidar de nada, tengo un punteo de cosas de las que quería hablar.
la forma en que cuadra, digamos, la ilustración o estas ideas justamente ilustradas en la política también tienen que ver no solamente con la libertad, sino con la libertad y a la vez la igualdad. ¿Sí? Recuerden que la sociedad, justamente que estaba esa sociedad feudal que de alguna manera comenzaba a resquebrajarse, ¿sí? Y ya se venía resquebrajando en algunos países, como por ejemplo en Inglaterra, desde el siglo XVII, pero que estaba tambaleando en toda Europa justamente porque la clase de la burguesía que era la clase comerciante, pero que no tenía privilegios nobiliarios, que no eran nobles, que no eran reyes, que no eran príncipes, que no eran condes, que no eran varones, ¿bien? Que no tenían títulos de nobleza, pero que sí tenían mucho dinero porque eran comerciantes y algunos eran ya industriales. Estas ideas venían justamente planteando esta idea de que no debe haber en la sociedad privilegiados, personas que solamente por tener títulos de nobleza tengan derechos que no tienen los otros. Derechos que tienen que ver con la participación política, sobre todo con los impuestos que se les cobran, ¿sí? Y privilegios en general como tenían los nobles. Entonces, una digamos, de las grandes patas del pensamiento político ilustrado tiene que ver justamente con la igualdad. Esta idea de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Disculpen que estoy hablando rápido, pero quiero decir muchas cosas y no quiero que se me haga demasiado largo el video. Bien. Bueno, ya hablamos esto justamente de la soberanía, ¿no? Esta idea de que la soberanía reside en el pueblo y no reside en una persona que es el rey. Y hay que comentar algo al respecto de esto, que en el siglo XVIII hay algunas monarquías, ¿sí? Como por ejemplo la figura de Carlos III, ¿sí? Que es un rey español Borbón, uno de los Borbones, que es el que inicia las famosas reformas borbónicas, que van a culminar, también que van a culminar, pero que también van a derivar, entre otras cosas, en la creación del famoso virreinato del Río de la Plata en 1736. ¿Sí? Los Borbones es una casa dinástica que llega al rey, que llega a Francia y que llega a España, ¿sí? Que se hace con el trono de España a través, digamos, de estas guerras y de estos cruces dinásticos que ha habido a lo largo de miles de años, no miles, no muchos miles, pero sí cientos y un milenio durante toda la Edad Media en Europa, ¿sí? Pero cuando llegan al trono español, ¿sí? Deciden elaborar una serie de reformas en las colonias. Nosotros no nos vamos a meter por el momento en eso, pero sí lo vamos a estudiar porque tiene mucho que ver con la creación para lo que es nuestro territorio del Virreinato del Río de la Plata, que va a ser de alguna manera la unidad administrativa, política y territorial que después va a terminar siendo, en menor medida se va a terminar dividiendo, pero que va a dar lugar, por ejemplo, a países como Argentina, ¿no? Como Chile, bien, como Uruguay. Bien, una vez que se hayan revolucionado y secesionado todas esas colonias. No me voy a meter por el momento en eso, ¿sí? Pero, lo que venía comentando es que hay algunas monarquías, ¿sí? Como por ejemplo la de Carlos III, pero también la austríaca, que comienzan a comprender y a ver justamente que este sistema de ideas conocido como la Ilustración, todas estas ideas de igualdad política, de libertades individuales, ¿no? Estaban ya comenzando a difundirse mucho entre los círculos políticos, entre los círculos económicos y estaban calando muy profundo en la burguesía. Van a comenzar a hacer algunas reformas de índole política y económica tendiente justamente a mejorar las condiciones de vida de la población, del pueblo, de la administración, ¿sí? Tengan en cuenta que se estaban formando los estados más modernos, ¿no? Los estados que ya no eran los viejos estados feudales, ¿no? Sino que ahora los estados tenían una administración, tenían un ejército, tenían formas más modernas de cobrar sus impuestos, tenían ya sistemas judiciales un poco más que comenzaban a ser más acabados. Entonces surgen estas monarquías que, si bien toman medidas para mejorar un poco la administración de sus reinos y el bienestar, vamos a ponerlo así, de sus reinos, se niegan, por supuesto, a ceder ese poder absoluto que tienen, ¿no? Entonces a estos reyes
que son como una mezcla, ¿no?, de estas ideas, pero que a la vez no ceden poder, se los conoce como déspotas ilustrados o despotismo ilustrado. La palabra déspota o despotismo es de alguien que manda de una manera inflexible, ¿no?, que ordena, ¿no?, y es déspota, ¿no? Después, si quieren, buscan alguna definición de diccionario, ¿no?, para tenerlo un poquito más claro. Por otro lado, otra cosa que les quiero comentar es que estas ideas de libertad, ¿sí?, y de igualdad también tienen un correlato en lo económico, ¿sí? Es decir, que también hay un liberalismo económico, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la libertad, ¿sí?, la libertad para comerciar, la libertad para producir, y que se oponen de alguna manera a el control o la injerencia del Estado, ¿sí? Eso, digamos, va a ir teniendo grados, ¿sí?, y va a ir avanzando, por supuesto, se va a ir perfeccionando estas ideas, pero por ejemplo, entre los pensadores del liberalismo económico, uno de los más célebres es el famoso Adam Smith, ¿sí?, que es un escocés, si no me equivoco, ¿sí?, es un escocés que es quien justamente decía que el mercado, ¿sí?, el mercado, la actividad privada y el mercado se refiere justamente a esa suerte de idea, digamos, a ver, el mercado es como una entelequia, ¿no? Es como una idea que es allí donde suceden todos los intercambios comerciales entre las personas, es decir, sin la injerencia del Estado, ¿no?, donde el Estado no se mete, ¿no? Entonces, lo que decía Adam Smith justamente es que el mercado se lo debe dejar funcionar y que el Estado no se tiene que meter, porque hay una mano invisible, esta es la famosa mano invisible justamente de Adam Smith, que de alguna manera digita y ordena y equilibra, ¿sí?, y equilibra, desde el punto de vista liberal. Yo no creo que sea así, después la historia económica ha demostrado otra cosa, pero que equilibra justamente las fuerzas económicas en la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Que, bueno, piensen que Inglaterra y lo que es hoy el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, a fines del siglo XVIII comienza a atravesar su revolución industrial, ¿sí? Es otra de las grandes revoluciones del siglo XVIII y que junto con la Revolución Francesa van a revolucionar y van a cambiar la vida de las personas luego justamente del siglo XIX. Luego de justamente de ocurrir durante el siglo XIX e incluso hasta el siglo XX y hasta nuestros días. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, la figura de Adam Smith, pero también estaban los famosos fisiócratas, que viene de fisiocracia. Bien, y los fisiócratas eran unos franceses que creían justamente que la riqueza de las naciones se basaba en la explotación de sus recursos naturales y sobre todo de la agricultura, ¿no? Esta idea de producir productos agrícolas, ¿no?, y que eso de alguna manera, como digamos, cuando uno planta algo, digamos, pone pocos recursos en la tierra y después lo que cosecha son muchos recursos. Entonces decía que la agricultura era generación automática, por decirlo muy llana y de una manera muy simple, ¿no?, muy resumida, pero que con la agricultura se generaba riqueza, ¿sí? El liberalismo económico después, y esta idea de libertades económicas y de no injerencia del Estado va tomando, digamos, fuerza e impulso durante el siglo XIX y sigue siendo una idea muy fuerte hasta hoy, ¿no? Hoy en la teoría económica hay quienes creen que el Estado tiene que intervenir en la economía para equilibrar de alguna manera, para distribuir los recursos entre ricos y pobres, y están los que consideran que en realidad eso lo hace naturalmente el mercado y que el Estado no se tiene que meter, ¿no? No tiene que regular, ¿no?, o tiene que regular lo menos posible y tiene simplemente que brindar los servicios que son esenciales justamente de un Estado, que es dar justicia, dar seguridad, un ejército y ya está, y no se meterse en el mercado, ¿bien? Pero para que se den una idea de dónde justamente surgen todas estas ideas. Bueno, hay varios pensadores más que tienen que ver justamente con el liberalismo económico, entre esos está Malthus, está John Stuart Mill. No nos vamos a meter justamente en toda esta ideología, pero para que cerremos un poquito esta videoclase, que ya lleva unos 25 minutos, la idea de esta videoclase tiene que ver con justamente el surgimiento y la consolidación justamente de la ilustración, ¿sí?, y de las ideas
ilustradas que están vinculadas a la idea de igualdad y de libertad en el siglo XVIII y que van a ser muy importantes, digamos, porque van a ser la base de pensamiento de aquellos que van a hacer la revolución burguesa en 1789 en Francia, que va a ser la revolución francesa que va a cambiar el mundo político de Europa de ahí en más y que va a tener un altísimo impacto en las revoluciones americanas, ¿no? Y que justamente estas ideas de la Ilustración van a ser las que van a estar en la cabeza de personajes como Bolívar, como San Martín, como Mariano Moreno, como Belgrano, ¿sí? Y como todos los que nosotros conocemos hoy y que después vamos a analizar de qué manera justamente esas ideas estaban presentes. Pero esta idea de igualdad y de libertad, después van a fraguar justamente en esta idea de autogobierno, es decir, de que las colonias van a querer gobernarse a sí mismos y sacarse a los reyes de encima, ¿no? Y ser ellos dueños de su propio destino. ¿Bien? Bueno, acá con esto le voy a cortar, no la voy a hacer más larga, tiré mucha información, vamos a trabajar con esta videoclase, con estas cosas que acabo de decir, y con algunas hojitas de bibliografía. Esto va a ser nuestro próximo trabajo, ¿sí? Así que bueno, para quienes no me conocen, hola, ¿qué tal? Nos estamos conociendo, esperemos, no creo que este año se dé, ¿sí? Pero es una pena que no podamos volver al aula. Sean cuidadosos con cómo se cuidan, piensen que no sé si ustedes son jóvenes y no se están cuidando por ustedes, se están cuidando justamente por las personas que tienen en derredor suyo, ¿sí? Que pueden ser mayores y que pueden ser personas que están en grupo de riesgo, ¿sí? Y también cuídense justamente porque hay mucha gente que trabaja en el sistema público de salud y que está realmente colapsado y la está pasando muy mal justamente porque hay gente que decide no cuidarse porque está cansada de la cuarentena y todo eso, ¿sí? Así que sean personas responsables. Cuídense porque están cuidando a sus seres queridos de esa manera. Ya va a pasar esto, vamos a volver todos a jugar a la pelota, a tomar una cerveza o un café y a hacer fiestas. Esperemos el año que viene, ¿sí? Pero va a pasar. Así que, bueno, es un gusto, aunque no los esté viendo, es un gusto poder dar una clase y que bueno, que en algún momento ustedes la vean. Así que les mando saludos y nos vemos en la próxima. Esperemos que haya muchas más. Hasta luego.